Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo en este espacio la palabra de Dios y vamos a orar, vamos a solicitar que Dios nos permita tener esa claridad, vamos a agradecerle, vamos también a tener el reconocimiento de nuestros pecados, intentémosle en este momento. Así que vamos a orar. Muchas gracias Dios por un día y una semana más de vida. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por todo lo que realizas, por estar a nuestro lado, por tu bondad, por tu paz. Gracias por tus maravillas y tus milagros. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. Te pedimos que nos ayudes a tener comprensión el día de hoy de tu palabra, que podamos llevar a cabo esta forma de compartir, que podamos tenerla también eh, en cuenta, que podamos compartir a otras personas, que tengamos esa forma de agradarte, de servirte, que aprendamos y llevemos a la práctica todo lo que hemos abordado en este día. Te pedimos que nos ayudes en todo. Te damos la gloria a ti solamente porque solamente tú eres quien nos está ayudando en todo. Porque hasta aquí nos has ayudado. Porque permites que salga el sol sobre nosotros. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por tu ayuda. Ayúdanos también a reconocer todo lo malo que hemos hecho y retomar todo lo bueno que ya no hemos realizado. Ayúdanos a ser cada día más como tú y cada día menos como nosotros. Y te pido también que podamos seguir teniendo en cuenta este aprendizaje y podamos enseñar a diferentes generaciones de tu palabra. Te damos gracias por todo hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Y dice de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primeramente, y lo que estamos viendo en este tipo de enseñanza que Jesús nos está dejando, es que no tenemos necesariamente que irnos a los extremos si estamos pensando en una condenación. No podemos decir o vagamente pensamos que quienes han acabado con la vida de otra persona van a tener eh, pues alguna algún desenlace de castigo, pero nos ponemos a revisar la palabra de Dios y nos señala que no solamente es eso, simplemente por estar en tensiones, por estar divididos, por estar en conflictos y peleas, ya estamos pues considerándonos expuestos a un juicio y a través del castigo eterno. Entonces, no se trata de irnos a los extremos. Hay otras situaciones, hay incluso matices que nos ayudan a pues a darnos cuenta que estamos pecando, estamos teniendo pues una vida pecaminosa. Y entonces tenemos que quitarnos este tipo de pensamiento de decir el que no se va a salvar la persona que acaba con la vida de otros. También, y aquí lo está comentando muy claro, que cualquiera que juzgue
de una manera incorrecta a su hermano, está también exponiéndose. Cualquier persona que esté sosteniendo un enojo contra alguien, pues sobre todo llevando a la amargura, llevando el pecado. Quien esté pues clasificando a otras personas ya está pecando desde ahí. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En primer lugar, está diciendo que más que las ofrendas, primeramente tenemos que ser obedientes a Dios. Hay que recordar que tenemos dos tipos de religiones en el mundo. Una de ellas es la que nos está predicando Jesús, que es la salvación por gracia. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Jesús nos ha salvado, aunque no lo mereciéramos. No es por nuestras acciones, no es porque somos personas especiales, no es porque estamos siendo pues alguien diferente, alguien mejor. No se trata de eso. Tal vez no tengamos una explicación, pero Dios nos ha elegido. Dios ha elegido nuestra salvación. Hemos nacido de nuevo y le ha demostrado al mundo que de una persona caída y pecaminosa como nosotros ha podido sacar a alguien que le pueda servir. Y eso es a lo que aspiramos, a llegar a ser siervos inútiles, pero Dios ha tomado nuestra vida, Dios nos ha salvado. Y entonces, esta es la religión que estamos predicando, por gracia. Gratuitamente, Jesús nos ha elegido, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha elegido para la salvación y no la merecemos, pero aquí estamos. Pero después nos damos cuenta que muchas o las demás religiones en el mundo lo que están promoviendo es una salvación por obras. Y entonces ahí es donde nos quieren enseñar que todavía no somos salvos, que tenemos que aportar algo económicamente, pues llámese sacerdote, llámese pastor, llámese representante o líder religioso, porque si no, no nos salvamos. Han cometido herejías algunos grupos grandes o hasta se les puede considerar como sectas, porque señalan que Cristo pone el 60% de la salvación y nosotros el 40%. Y entonces nos está dejando en nuestras manos una capacidad maravillosa que solamente tendría que estar en Dios. Y dice, entonces, ¿somos salvos? ¿No lo somos? ¿Qué sucede con nosotros? ¿De qué manera podemos salvarnos? Si estamos bien con Dios y el día de mañana ya no, y algo sucede que acaba con nuestra vida, y tuvimos un camino lleno de comunión con Dios y seremos condenados por un solo día, o cómo se está manejando esta situación. Si yo hago las cosas bien y después me equivoco y vuelvo a reconsiderar y tomo el camino correcto y hago esto bien, mal, unas 50 veces en el día, quiere decir que perdí mi salvación 50 veces. Cada vez que me equivoqué, voy a perder mi salvación. ¿Cómo es eso? Y entonces, las demás religiones en el mundo
nos enseñan que todo es por obras. Y ya de ahí nos estamos alejando de lo que Jesús está señalando aquí en su palabra. Y entonces no dice diezma o da tu ofrenda y después vemos cómo lo hacemos con tu hermano. Dice que demuestres la obediencia a Dios por medio de dejar de ponerte en paz con esa persona con la que estás mal, y después que dejes la ofrenda, pues si nace de corazón. Y tampoco nos vayamos al otro extremo. Las personas que sirven a Dios también tenemos que ayudar económicamente a estas personas con lo que Dios ponga en nuestro corazón. No es una tarifa, no tenemos que decir el 10, puede ser el 1, el 5%, el 50%, pero obviamente tenemos que mantener siempre esa aportación para el hogar, para nuestra familia, para mantener a las personas con las que nos encontramos. Y entonces no es tampoco llegar al otro extremo, no es ser egoístas sin brindar ofrenda, pero si lo hacemos tenemos que estar bien desde nuestro interior. No podemos hacer ofrendas, no podemos demostrar que estamos con Dios cuando interiormente no lo estamos. No podemos estar como muchas personas lo hacen, hablando primero Dios, Dios esto, Dios es lindo, Dios es acá, lo máximo, y cuando nuestras acciones están diciendo lo contrario, personas que hablan así y tienen una vida de adulterio, una vida de robo, una vida sin misericordia realmente. Y entonces lo que Jesús está promoviendo o que está enseñando en este texto es que debemos de ser desde el interior, debemos dejar huella como hijos de Dios. Y entonces primero tenemos que reconciliarnos y después podemos continuar con ese acto de compartir la ofrenda. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y entonces aquí nos damos cuenta que estos versículos se pueden malinterpretar mucho y generar doctrinas que nos alejan de lo que es la palabra de Dios en verdad. Señalan, por ejemplo, que pues el adversario puede ser Satanás, el juez es el Padre y el alguacil del Espíritu Santo, no sabemos. Y señalan que se puede pagar todo lo que se realiza y que pues para eso se inventan doctrinas como la del limbo, la del purgatorio, en donde pues se tiene que pagar por los pecados, y sabemos que no es así. Sabemos que el purgatorio no es algo bíblico. Tenemos ejemplos en la palabra que después vamos a revisar de que Dios nos da este tiempo de vida para buscarlo, y que después de este tiempo de vida ya no hay manera en poder abordarle, en poder buscarle, en ir con él. El ejemplo es la historia de Lázaro. Tenemos la historia de Lázaro, una persona que
que se le que Jesús está contando la historia, bueno, que está contando este ejemplo en el que pues sus seres queridos de Lázaro le están comentando que les ayude, que interceda por ellos, que pasen de ese lugar de tormento, que pues les ayude a pasar a donde se encuentra él. Y nosotros sabemos que Jesús habla en la cuestión de parábolas, no necesariamente da nombres propios, no da nombres propios pues en el ejemplo, en cualquier ejemplo de parábolas que podamos mencionar, no se menciona nada. Pero en esta historia sí se menciona el nombre de Lázaro. Entonces nosotros podemos tomar eso pues como algo que sí sucedió y solamente Jesús lo está comentando, lo está puntualizando, él lo sabe. Obviamente por ser Dios sabe este tipo de experiencia que Lázaro vivió con los seres que le estaban solicitando la ayuda para pasar al otro lado. Y entonces tenemos varios versículos bíblicos que señalan que mientras haya vida, todavía hay tiempo de hacer las cosas pues de la mejor manera. Y pues he visto dos tipos de preguntas, o he escuchado dos tipos de preguntas. ¿Cómo preguntan unos cuando se está hablando el tema de pues aquellos que sirven a Satanás o al adversario, y gente que le llama la atención este tipo de cuestiones como el satanismo, les pues preguntan ¿cómo le hago para llegar a pues a este tipo de religiones o este tipo de formas de apegarse a algo? ¿Cómo le hago para ser satanista? Y la respuesta que les dan es, no tienes que hacer nada porque ya estás demostrando que eres hijo del diablo. Entonces ya estás de ese lado. No puedes ser hijo de Dios e hijo del diablo al mismo tiempo. Si eres hijo de Dios, hijo del diablo, ya no se te puede considerar. Y si eres hijo del diablo, mejor arrepiéntete. Porque uno no sabe lo que dice hasta que está experimentando la ira de Dios. Y entonces ese es uno de los extremos, y el otro extremo señala, ¿cómo sé o cómo puedo saber que Dios me ha elegido para la salvación? Y entonces ya podemos decir o podemos pues confiar en Dios si te genera esa incertidumbre, esa serie de preguntas, esa curiosidad de que quieres ser hijo de Dios y cómo le haces. Bueno, pues posiblemente Dios esté tocando tu corazón. Hay que recordar que muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero pues también tenemos que ser perseverantes en esta cuestión, porque Dios puede poner en nuestro corazón que le busquemos, pero tal vez vamos a preferir hacer las cosas mal por nuestra propia naturaleza humana, caída y pecaminosa. Entonces, en el 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesariamente para considerar un adulterio tiene que ser una cuestión de ir con otra persona, juntarse con otra persona, tener un vínculo fuera del matrimonio con otra persona. También puede ser el hecho de desear a alguien, de mirar a alguien para desearlo, de imaginar escenarios con esa persona, ya se está adulterando. Y a lo que vamos aquí es que no, para adorar a Dios, para servir a Dios, no hay
extremos solamente, no es una persona o buena o mala. Hay puntos intermedios en los que ya estamos pecando y no sabemos. Porque no tenemos esa preparación, porque no queremos saber, porque preferimos estar sumergidos en nuestros delitos y pecados. Y esa es una realidad que nos deja, pues incluso con nos deja expuestos. Y entonces señala en el 29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y entonces aquí nos damos cuenta, en primera no lo tenemos que tomar como sea literal, no tenemos que decir si yo soy una persona que me gusta robarle a la gente y meter mi mano en su bolsa, me la tengo que quitar. No es necesariamente eso. Es eh, Jesús está expresando en este capítulo, en estos versículos, que tenemos que dejar todo lo que nos está atando a nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, porque Dios no quiere intermedios, Dios no quiere tibiezas, Dios no quiere a ese tipo de personas que se creen que están haciendo lo correcto, que Dios les refuerza y por lo mientras son personas adúlteras, personas que son borrachas, parranderas, que son personas apostadoras. Dios no quiere a ese tipo de personas, no las toma como sus hijos, a lo que voy. Lo que quiere es un arrepentimiento pleno, un arrepentimiento pues total. Quiere que dejemos todo lo que estamos haciendo mal, que dejemos todo lo que nos hace daño, todo lo que nos está atando a esa propia naturaleza. Porque no se trata solo de dejar unas cosas sí y otras no. Se trata de dejar todo tipo de pecado. Y entonces dice que mejor dejar todo lo que nos está haciendo daño y que nos está separando de Dios, que ser selectivo en unas cosas sí y en otras no, y dejar pues ser condenados eternamente por este tipo de situaciones. Entonces, lo que Dios está solicitando el día de hoy es un arrepentimiento pleno, un arrepentimiento verdadero. No solo se trata de sentir remordimiento, no solo se trata de estar, de sentirnos mal un ratito y volver a hacer las cosas mal el resto del tiempo, o de decir, tampoco se trata de decir me voy a arrepentir cuando ya esté en mi vejez. Yo por lo menos voy a intentar hacer y deshacer en este momento y aprovechar de los años, sean pocos o muchos, que me queden de juventud. No se trata de eso, eso lo he escuchado mucho también. Voy a buscar a Dios cuando realmente lo necesite. Soy joven y no tengo por qué buscar a Dios. Eso es para los mayores. Y no sabemos si en algún momento Dios decide que algo malo va a suceder con nuestro ser. Y tal vez para que aprendamos, o tal vez por una cuestión de consecuencias de lo que estamos haciendo. No sabemos. El fin puede ser repentino. Y por eso en la palabra señala también que no tenemos que envidiar a las personas que siendo malas les va bien, porque su fin será repentino,
y ya no habrá forma de salir de ese lugar, como lo comenta Jesús en la historia de Lázaro. Ya no habrá manera de salir de ese tipo de lugar y se quedarán ahí pues de manera perpetua. Y no se trata de eso. Tenemos que dejar todo lo que nos está atando al mundo, lo que nos está atando a ser considerados hijos de Satanás. Tenemos que dejar ese tipo de vida para continuar con una vida enfocada a Dios. Y no estamos diciendo que Dios va a evitar que tengamos sufrimiento, que lloremos, que tengamos tristezas, depresiones, que tengamos momentos de enojo. No nos va a sacar Dios del mundo para que no nos pase nada, pero sí va a estar siempre, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso en su palabra lo está expresando de manera clara. Y entonces, con estas enseñanzas nos damos cuenta que no hay puntos intermedios. Tenemos que servir a Dios con todo, o las personas que tendrán ese castigo eterno, pues no sirven a Dios ni un poco. Entonces, es todo o nada. Y en este momento Dios nos está llamando para que sea el todo. Y que nos arrepintamos a partir del día de hoy y no querer dejar para después este arrepentimiento que Dios nos está llamando a tener. Así que vamos a orar para concluir con esta palabra de hoy. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu presencia, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo. Gracias por tu palabra, gracias por todo. Te pedimos que nos ayudes a tener este tipo de enseñanzas en cuenta, que no hagamos las cosas parcialmente, que no hagamos las cosas a medias. Te pido que nos ayudes a tener esa conciencia plena de que debemos de servirte el día de hoy, debemos de arrepentirnos el día de hoy, no dejarlo para mañana, no dejarlo para otro momento, no hacer las cosas a medias tintas o a medios matices, sino hacer todo conforme a tu palabra a partir de este día. Servirte en este día con todo nuestro ser es lo que estamos pidiendo. Que nos ayudes y que toques nuestro corazón y que nos guíes para cumplirlo de esa manera. Te pido por todas las necesidades de las personas que en este tiempo están mirándonos, ya sea el día que este video se sube o en otro momento, pero te pido por sus necesidades que les ayudes en la salud, a ellos, a sus seres queridos. Ayúdales en la parte física y mental, en esa salud. Te pido que les ayudes en la paz y en la tranquilidad, que si están teniendo problemas, les ayudes a dejarlos a un lado, a solucionarlos y pues enfrentarlos si es la forma de abordarlos, que es posiblemente la más correcta dependiendo de la situación. También te pido que les ayudes a los niños, a los adultos en la cuestión económica y laboral. Ayúdales a las personas que están con problemas laborales y problemas económicos, y en todo aspecto pongo en tus manos a todas las personas que nos están mirando, a sus seres queridos. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, como siempre la has tenido. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí en este video, por escuchar la palabra. Y si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra
también la próxima semana. Hasta luego.